hablar de la historia clínica. No voy a repetir las cosas que ustedes ya saben de historia clínica, porque, excepto en esta parte de la primera, lo que tiene que ver con la definición. Pero el resto es lo que ustedes ya saben por semiología, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar con la definición. ¿Qué es historia clínica? Para ustedes, por lo que saben por semiología, ¿qué les han dicho? ¿Qué es una historia? Es un documento legal. Documento legal. Un memorial también es un documento legal. Creo que es un registro de toda la historia pregresa, presente y también... ¿De qué? Por ejemplo, una biografía es un registro también de un hecho presente y pasado. De una patología, de De una la historia enfermedad, de de un salud. paciente. Ah, ya, de una historia, es un documento de un paciente, sí. ¿Sobre qué hechos? Pues que dice su compañero, ¿no? La historia de la salud del paciente. Sobre el historial de la salud. ¿Pero de qué específicamente? Así, de toda la historia de la vida del paciente. No, porque eso es una biografía. Antecedentes patológicos. De salud, pero ¿de qué parte de su salud? Del motivo de consulta. Exacto, de algo actual que ha motivado el hacer el documento, que es una historia clínica sobre una enfermedad actual. Ya, eso ha motivado, ese es un hecho actual. Si bien nosotros anotamos, por eso es historia, porque sí, ahí tiene razón su compañero, hay un antecedente, como dice su compañero, hay una vida que hay que anotar, pero como antecedente importante a un hecho actual que se necesita registrar de la salud del paciente, que tiene que ver con el motivo, la motivación de elaborar la historia, un motivo de consulta, un motivo de internación. Y decir que es documento es decir que tiene una importancia legal, es un documento legal. No solamente por el tema de registrar, digamos, respaldar los hechos que ustedes hayan hecho sus intervenciones con un paciente desde la entrevista, levantamiento de datos, examen clínico, propuesta de un diagnóstico y lo que vaya a venir después, sino porque también hay una posibilidad de que eso pueda servirles a ustedes para algún, digamos, un reclamo, no sé, hoy en día y en boga no está el tema de negligencia médica, no se escucha mucho ya, ¿no? Por lo menos aquí en Bolivia, excepto por el tema de medicina estética, cirugías plásticas, que quizás que son procedimientos más electivos, digamos, pueden ser más sensibles o susceptibles a tener quizás hasta demandas por negligencia. Sí, pero también se registran para juntas médicas, hechos médicos por sí mismos, ¿no? O sea, para tomar decisiones en equipo también. Se registra para que también lo lea otra persona, una vez escribe o hace como si uno mismo lo fuera a leer más adelante, no, pero lo va a leer alguien más, ¿no? Alguien que va a interpretar sea como escriban ustedes, de la forma que escriban, va a intentar interpretar o traducir o descifrar lo que ustedes hayan hecho. Por ende, hoy en día se trata de hacer historias clínicas más bien, quizás más estándar, o usar una lab o algo más digital. Digamos, hay modelos de historia clínica que son prácticamente casi llenar o tijear o apuntar simplemente o llenar requisitos. Eso es lo que pasa con la historia clínica. Esto es psiquiatría. Ahora vamos a ver el contexto legal del que les decía, el contexto legal que implica que ese hecho, por lo menos para lo que tiene que ver con psiquiatría, sea un hecho sensible a darle un valor a través de su evaluación al paciente que vayan a evaluar en el estado mental. Es decir, que una historia clínica, digamos, una persona que está en provincia, un médico que registra a un paciente que tiene las características, digamos, psicopatológicas de un déficit intelectual y ustedes son capaces de advertirlo y registrarlo en una historia clínica,
y eso puede ser usado, sea en formato de certificación o en formato de copia legalizada para un proceso legal. Imagínense que esa persona, ese paciente que ustedes han evaluado que era una mujer con déficit intelectual, que haya sufrido un abuso, un tipo de abuso psicológico, físico, sexual, y que se quiera, a través de una copia legalizada de esa historia, demostrar que esa persona tenía un déficit intelectual, ¿no? que era una persona discapacitada y por eso. O en el otro caso, que sea un paciente varón, por decirles que será, pues, esa es la generalidad, ¿no? Por eso lo pongo como ejemplo, que es un varón con un déficit intelectual que haya fungido como abusador, estando en un grado de déficit intelectual leve o moderado. En este caso, esa historia clínica tiene una significancia dentro del proceso para quizás llegar a una instancia de afectar la imputación que se le haga. De hecho, por mi trabajo, por ejemplo, yo que soy psiquiatra y trabajo en una cárcel, además soy psiquiatra, por eso en muchos de los procesos tiene mucho que ver la evaluación que se hace del paciente y los registros que se hagan. Dentro del proceso, de un proceso para demostrarse un abusador sexual, por ejemplo, tenía un déficit intelectual y se han recopilado datos en distintos historiales, se recopila, el juez tiene la atribución de poder pedir a un hospital, a un fiscal también, en un proceso investigativo, de poder pedir a una dirección de un hospital una copia legalizada de la historia clínica que ustedes hagan. Un centro de salud, una clínica privada, todas las instancias entre privadas y públicas tienen la obligación de facilitar información a cualquier instancia judicial. Entonces, por eso la implicancia legal, lo que dice mi compañero, de que se registren todo de manera adecuada, legible, metódica, sistemática, todos los hechos que son susceptibles a ser anotados. Ahora, bueno, voy a hacer, en lo que es la historia clínica, voy a pasar por todo lo que ya ustedes ya saben en semiología, pero me voy a detener solamente en las partes relevantes e importantes que tienen que ver con la parte de salud mental. En la parte de filiación no hay mucho que decir, ustedes ya saben esto, pero sí en lo que tiene que ver con el responsable o fuente de información. Yo creo que aquí falta algo que tiene que ver con la calidad de la fuente de información. Si esta calidad es, si esta persona que otorga la información, siendo el mismo paciente, sea un familiar cercano, un transeúnte de la calle, un policía, una trabajadora social, un vecino, ¿qué calidad de información otorga sobre el paciente? Varía, digamos, si es la esposa que da la información, ¿será confiable, poco confiable o no confiable? Confiable. Si será un policía que estaba ahí pasando y trae a un paciente indigente de la calle, su fuente de información será No confiable. no Poco confiable. confiable. No tenemos certeza de que lo que nos va a decir sea totalmente cierto, porque no lo conoce, no vive, no sabe siquiera, simplemente lo ha encontrado haciendo algo indebido, pero se dio cuenta que tenía un problema mental y lo llevó a un hospital. Además está policontuso, lo lleva a una emergencia, lo lleva para atenderse un golpe en la cabeza porque la gente lo pegó, lo encontró haciendo algo indebido. Entonces a ustedes les va a tocar atender esa emergencia, hacer una sutura y interactuar con el paciente y obtener datos y ver si esta información es fiable o no fiable. También se nota, ya no solamente la fuente de información, si es un vecino, sino la calidad. Aquí debemos aumentar eso. ¿Esta? Responsable y fuente de información, dice. Sí. Aquí falta notar si es confiable o no confiable, o poco confiable. Ahí hay que criticar ya. Confiabilidad, digamos, de la información. Eso. Quizás eso. Otra cosa, en lo que es la historia de la enfermedad actual, obviamente también estoy omitiendo esa parte donde dice motivo de consulta, porque es importante, ¿no? Eso es lo que dice el paciente en su propio lenguaje. Igual será generalmente para problemas mentales crónicos y graves, un familiar que haya dado la información, a no ser que sea un problema ansioso depresivo, que es lo más leve que generalmente uno ve también, que es lo que ustedes se van a topar, es que el mismo paciente sea quien dé la información. Si no, si es patología mental grave, es un familiar, alguien que va a acompañar al paciente. En
el motivo se anotará eso, ¿no? de consulta o de internación. Y en lo que es la enfermedad actual, las diferencias en relación a la patología, digamos, que ustedes puedan ver, que puede llevar días, desde horas, días a semanas de evolución en cualquier problema, digamos, en un COVID que ustedes les toque ver, un problema respiratorio, siempre hay generalmente hay un episodio que eso es lo que se anota, digamos, ¿no? O sea, es un historial, un motivo de internación o enfermedad actual de esa parte. Puede llevar, como les digo, días, horas o semanas. Sin embargo, en la patología mental, generalmente los trastornos llevan una cronicidad de, no solo de meses, de años, incluso décadas de evolución. ¿Ya? Entonces, entra eso en esto. Por más que incluso, por ejemplo, se trata de algo episódico, un trastorno bipolar, que lleva ciclos, el paciente está semanas o meses en un episodio, ¿no? Aníaco, por ejemplo, que puede llevar días o semanas. Y luego, después de unos 2-3 meses, el paciente entra en un periodo de eutimia y recupera su funcionalidad, realiza sus labores, recupera todo. Y está así durante un par de años hasta que vuelve a recaer en otro episodio maníaco. No significa que solo hacemos el historial de un episodio, sino tenemos que ir hacia atrás, hace esos 2-3 años cuando le vino la primera vez su primer episodio, y escribimos, cuando hablamos de inicio, hablamos de ese episodio. Lo mismo cuando hablamos de problemas de ansiedad. Pareciera que sea algo leve y nos interesa solamente desde cuándo, desde que falleció, no, desde que se separó de su mujer hace un mes está ansioso el paciente. No, pero resulta que él tiene un historial de que él tiene un problema ansioso desde que él era muy joven, desde que fue a hacer su servicio militar. Se dio cuenta que cuando le pedían que haga cosas de riesgo se ponía ansioso, palpitaba mucho su corazón, había taquicardia, o incluso cuando le pedían ya en la universidad salir a disertar, hablar en público, se sentía que se agitaba, que se estresaba mucho, que le costaba mucho hablar, igual signos neurovegetativos, todo eso desde su juventud. Entonces todo eso se debe anotar, toda esa parte es importante relatar. Obviamente habrá una parte en la que hablaremos de factores precipitantes. Obviamente diremos que aquí en la última parte que hay una exacerbación que se dio en los últimos meses tras la separación de su última pareja, que empeoraron los síntomas, que ya no puede dormir, que ya no come como antes, que se pone nervioso en las calles, se irrita con facilidad. Todo eso lo anotaremos aquí. ¿Ya? Si se trata de una esquizofrenia, con mucho más razón, la esquizofrenia es algo mucho más crónico, ¿ya? Que llega generalmente, el paciente tiene 40 años, pero viene o tiene 30 actualmente, pero viene por síntomas que vienen desde sus 20 años, con aislamiento social, retraimiento, abandono de actividades productivas, y hace unos meses que empieza con delirios y alucinaciones, una especie de esquizofrenia tardía, puede empezar más o menos a esa edad, a los 30, pero la historia ya viene alrededor de los 20 años, entonces hacemos el relato de esos 10 años. Lo mismo con problemas depresivos, consumo de sustancias, lo propio. En la enfermedad actual hacemos hincapié en todo ese historial. ¿Entendido? Y en lo que respecta a los antecedentes, para problemas mentales sí es relevante hacer una entrevista. Si es que no se puede, muchas cosas perinatales no va a decir nada del paciente, sino lo vamos a tener que preguntar al hermano mayor, a la mamá, al papá, alguien que nos pueda dar ese dato de problemas perinatales. ¿Cómo fue su embarazo? Si fue un embarazo deseado, no deseado, si fue un embarazo con dificultad, sufrió algún tipo de lesión o traumatismo en la madre durante el embarazo, o hubo sangrado o amenaza de aborto, o incluso algún diagnóstico preciso de sufrimiento fetal durante el parto, parto prematuro, bajo peso al nacer, hipoxia perinatal, una serie de antecedentes que son relevantes, ¿no? Ruptura prematura de membranas y la posibilidad de una infección, una sepsis perinatal, meningitis, convulsiones,
todo lo que tiene que ver, incluso ya pues, en la vida posterior, en el puerperio, qué dificultad, ¿no? En la primera etapa del desarrollo del niño, sí hubo dificultad en la succión, que también pueden desencadenar, digamos, dificultad o retraso en el desarrollo psicomotor, en el retraso del habla, la aparición del habla, que podría aparecer alrededor del primer año, junto con la deambulación, pero esto se puede retrasar, digamos, a los 2 o incluso 3 años, y ya estamos hablando de un retraso en el desarrollo psicomotor. Especialmente esos dos, ¿no? El retraso en el desarrollo del habla y de la locomoción. Son dos aspectos que se deben preguntar. En la escolaridad también se reparte un mal rendimiento escolar, abandono escolar a plazos frecuentes, dificultades de apoyo. Hoy en día, por lo menos en el programa de Bolivia, los niños no es que se aplazan, pero sí tienen dificultades, ¿no? Y eso pues lo sabe la madre, ¿no? Es importante recabar esos datos. También las relaciones interpersonales, si es retraído, si se porta mal, si es rebelde, si se distrae mucho en clase, también no se merece. Sus relaciones interpersonales, ¿no? Y actitudes y comportamientos premórbidos. Antes de empezar, los síntomas, el cuadro, cómo era en su juventud, si había problemas ya de tipo cambios bruscos de humor, irritabilidad, impulsividad, dificultades de relacionamiento en el colegio, ¿no? Con personas de sus compañeros de curso, vecinos, familiares. La presión de consumo, no necesariamente adicciones, pero en los hábitos, si ya fumaba cigarrillo desde qué edad, o bebía, o ya si existe el consumo de otras sustancias, también menciona. No tener miedo a quién preguntarse, hay que ser bastante directo, sin entrar en ningún tipo de inquisición, en si consumía, si cuánto era, si simplemente consumía algún tipo de sustancia, aparte del alcohol o el cigarrillo, eso les va a abrir la puerta a que el paciente se abra para decir consumo de alguna otra sustancia. Conflictos legales. Muchos pacientes que tienen problemas de conductuales o trastornos de personalidad pueden tener antecedentes, ¿no? de detenciones o demandas, o no solamente que ellos sean demandados o tengan alguna consecuencia con la policía, sino que ellos sean quienes demanden. Por ejemplo, en conflictos legales puede haber un abuelito, un ancianito, pónganse 60 años, que tiende a demandar a sus vecinos porque piensan que lo espían, que les roban cosas, que le quieren quitar su terreno, los demanda a sus hijos, a su esposa misma, en esas demandas legales, él como paciente. A pesar que no tiene déficit en la memoria a corto plazo, ningún déficit cognitivo, resulta que en la entrevista él para diciendo que toda la noche ve que alguien se entra a su casa y que lo quiere robar. Sus hijos dicen, no, nosotros vivimos aquí con él, pero nunca hay nadie que quiere robar. Entonces, nos puede estar diciendo algo, ¿no? De la funcionalidad mental del paciente. Entonces, aquí también hacemos hincapié en eso. Antecedentes patológicos. Obviamente nos interesa en el aspecto orgánico, si el paciente nos menciona, ustedes averiguan si el paciente, por ejemplo, tiene enfermedades neurológicas, que son lo más posiblemente relacionado a patología mental, si hay antecedentes de convulsiones, si hay antecedentes de traumatismos craneoencefálicos, caídas, incluso caídas desde su propia altura, digamos, tropiezos en que el paciente haya recibido un golpe en la cabeza, o de niño, si ha tenido alguna caída, o si su mamá recuerda que la persona haya tenido algún tipo de antecedente, incluso infeccioso, les decía antes lo de la meningitis, ¿no? Convulsiones febriles de pequeño, no sé, preguntas también. Otras enfermedades que pueden ser relacionadas, gran parte, ¿no? Existen muchas, cuando veamos trastornos orgánicos cerebrales, vamos a ver la posibilidad de enfermedades que pueden estar relacionadas a síntomas psíquicos. Es una sífilis,
un feocromocitoma, una tiroiditis, una tirotoxicosis, Addison, VIH, tuberculosis, desde metabólicas, autoinmunes, tóxicas, infecciosas, parasitarias, neurociticercosis, un montón, ¿no? Quirúrgicas, neuroquirúrgicas también. Alérgicos, sí, ¿ya? En relación a tratamientos, generalmente algunos pacientes, por ejemplo, algunos fármacos que se usan en psiquiátricos que pueden tener alguna reacción alérgica son los anticonvulsivantes, que se usan como antiimpulsivos o anticiclantes, ¿ya? La carbamazepina, la lamotrigina, el topiramato, el ácido valproico, son fármacos de los cuales hay que prestar especial atención. El resto de los fármacos por lo general no tiene una relación frecuente para reacciones alérgicas de los fármacos, de los psicofármacos que usamos. Y obviamente no hay que evitar pues, preguntar si es alérgico a la penicilina, eso es obvio, ¿no? Eso ya lo han visto en medicina general. Tratamientos previos, psiquiátricos, si es internado, si ha ido alguna vez a algún psiquiatra, si le han prescrito psicofármacos, si toma algo para dormir, no necesariamente si va al psiquiatra, pero si es que algún médico o él por su cuenta, la persona, toma algún hipnótico o algún sedante, ya también se pregunta. En antecedentes familiares, se sabe que hay una alta relación. Los que han pasado conmigo el año pasado, han visto, han entrevistado al principio, que yo recuerdo, un paciente que se llamaba, apellidaba Mamani Cardoso, no recuerdo si era Rafael o Luis Mamani Cardoso. Luis, ¿tú te acuerdas? Pasa que el paciente que entrevistaron en el hospital psiquiátrico coincidió, estaba internado en el hospital por problema psicótico ya de crónico, ¿no? Tenía una esquizofrenia. Y coincidió con que yo ya venía recluido este paciente hace mucho tiempo, pero presentó una descompensación psicótica. Yo lo atendí y resulta que apellidaba igual que el paciente que yo veía en el hospital, o sea que terminé encontrando al hermano, ¿no? Pero en una situación de privación de libertad por un delito X, y es un brote psicótico, yo lo tengo en la cárcel. Finalmente el paciente está también diagnosticado de esquizofrenia, o sea, la relación familiar es muy fuerte, ¿ya? No significa esto que de padre y madre psicóticos, digamos, padre esquizofrénico, madre bipolar, van a ser un paciente bipolar, por seguro que sí, o un bipolar, por seguro que sí. No hay una relación directa sobre eso, ¿ya? La relación familiar se establece solamente por asociación estadística, ya no se ha encontrado hasta ahorita el gen. Es obvio que hay mayor probabilidad en que si dos pacientes esquizofrénicos tengan, de 4 hijos que tengan, 3 terminen desarrollando un tipo de psicosis, no necesariamente esquizofrenia, psicosis breve, trastorno delirante, incluso en etapas desde bipolaridad, consumo de sustancias y demencia, o sea, y en etapas previas en la niñez, trastorno de posesión desafiante, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, una serie de otras posibilidades desde la infancia, ¿no? De comorbilidades en patología mental. Finalmente, la posibilidad de que se desarrollen una psicosis crónica y que finalmente sean diagnósticos de esquizofrenia es muy alta, sí, pero la relación familiar se debe averiguar a través de estos antecedentes, ¿ya? Incluso de organicidad, si hay demencia, consumo de sustancias, eso es relevante. Ansiedad y depresión, como no, también se debe hacer las preguntas en antecedentes familiares, ¿ya? De antecedentes neurológicos también, pues, ¿no? Obviamente, si hay lo que les decía, demencia, epilepsia y déficit intelectuales también se deben preguntar. Obviamente, las enfermedades médicas, de esto no voy a ahondar, saben que deben preguntar. En antecedentes ginecobstétricos, en la parte de la mujer, digamos,
quizás no hay una relación directa con patología mental relacionada a estos antecedentes, pero sí es importante saber que en lo que es, esta es fecha de última menstruación, nadie en las prácticas igual lo preguntaba, que es FUM, en las historias es fecha de última menstruación. ¿Qué es esta GPSA? Gesta para cesárea aborto. Esto lo llevan ¿han llevado eso en historia clínica? Sí. En relación a patología mental, digamos, podría decirles que es relevante preguntar si es una persona, por ejemplo, una mujer que ya ha tenido, que tiene 5 hijos, y está por un problema depresivo, digamos, porque le ha dejado su pareja. Sus hijos ya tienen 20 años. El menor tiene 20 años, una señora de unos 45, 50. Y está por un periodo depresivo desde que se separó de su esposo hace unos meses, y obviamente hay una ruptura, un proceso afectivo. Pero la señora refiere, y hay que hacer la pregunta, si durante y posterior al nacimiento de sus hijos, días después, horas o días después, sintió o tuvo periodos de tristeza, ¿ya? Periodos en que la persona no quería comer, no quería hacerse cargo del hijo, darle de lactar, se encerró, se aisló, no se cuidaba de sí mismo, no cuidaba su aseo personal, o sea que hubo un episodio depresivo. Esto es en partos, cesáreas, incluso si hubo pérdidas también, si hubo después de esas pérdidas algún episodio depresivo. Resulta que eso puede estar relacionado a depresión postparto. Y eso también lo podemos anotar ahí. En el periodo de la menopausia, el periodo del cambio cíclico hormonal de la mujer, fisiológico, en esa parte puede haber exacerbación de procesos anteriores, digamos, de tipo ansioso. Una persona ansiosa que durante estos periodos de sofoco, cambios hormonales en la menopausia, exacerba o empeoran los síntomas. Se debe preguntar si el paciente está cursando, si está en una edad aproximadamente de los 40, 50 años, si está cursando con irregularidad en sus ciclos menstruales, o finalmente si ya no vienen, ¿no? sus ciclos de forma regular, ya no vienen. Si utiliza algún método de planificación familiar, o si no lo usa, si está satisfecha con eso, porque en los pacientes en edad reproductiva, ya tanto en varón como mujer, cuando yo veo esto en consulta, el no tener una planificación familiar puede llevar a embarazos no deseados, y esto exacerba, empeorar los procesos depresivos o ansiosos en algunos pacientes. La vida laboral del paciente nos interesa. Si es alguien productivo o improductivo, si es alguien que trabaja, rinde, estudia, sostiene un hogar, se sostiene a sí mismo, o no es capaz de hacerlo, o alguien más es responsable de él. Si está conforme con el tipo de trabajo que realiza o no, si está satisfecho, si cambia de trabajo continuamente, cuál es la razón por la que cambia de trabajo, si es algo que tiene que ver con él, si él reconoce alguna falta en él, o es siempre alguien que él presiente que son sus jefes, que lo presionan demasiado, que están en contra de él, o que tienen ya incluso alguna idea quizás paranoide o persecutoria en relación a eso. Eso también se puede verificar cuando se hace una entrevista en relación a eso. La dinámica familiar. Ustedes van a ver cuando revisan las historias clínicas en el hospital que se hacen unos gráficos en las historias. Estos gráficos tienen que ver con cómo está la situación del paciente en relación a su padre, a su madre, a su esposa o a sus hijos, con quién vive. Ustedes van a ver, por ejemplo, que se dibuja en un círculo si es mujer, en un cuadrado si es varón. Si hay dependencias, es un esquema tipo flujograma, que es el paciente, y así se van haciendo dibujos, ¿no? Si hay pacientes dependientes de él, si tiene hijos varones o mujeres, se nota eso, y las edades de los, y con quién vive en un círculo. No es difícil de entender, van a ver los gráficos que son bastante intuitivos, digamos, que ustedes vean y se den cuenta de cómo está compuesto el núcleo familiar del paciente. Y eso nos va a dar lugar a que nosotros podamos establecer de que si el paciente tiene una buena contención, si el paciente mental lo van a poder sobrellevar, lo van a poder acompañar sus familiares o no. Pues, alguien que vive solo, vive
aislado, es alguien separado recientemente, alguien que pues, su mamá se hace cargo después de la separación, nadie quiso hacerse cargo de él y su mamá no tuvo que hacerse cargo. Por ejemplo, tengo un caso en que me llaman porque debo intervenir haciendo una pericia psiquiátrica, una señora que tiene un proceso por desalojo, ¿no? Ya se ha habido una separación, un divorcio, pero la señora no sale de la casa. Resulta que la señora tenía un problema mental ya de unos 3 años de evolución. No había ido nunca al psiquiatra, nunca había llamado a un psiquiatra para el tratamiento y hago la intervención para que salga. Mira, se va interna, se recupera, pero la señora ya no vuelve a su núcleo familiar. Se separa y se queda viviendo con la hermana. Los hijos, hasta hoy en día todavía tienen una dificultad para aceptar que su mamá hizo todo lo que hizo para generar un problema de convivencia en su casa durante varios años, pero porque tenía un problema mental. Ellos le atribuyeron a ella misma y no al problema mental la culpa de los síntomas, porque ella a veces incluso molestaba a los vecinos, hacía cosas fuera de lugar, conductas desorganizadas, conductas inaceptables, digamos, ¿no? Incluso desvestirse, hay unas conductas muy bizarras en la sintomatología. Y luego se desentienden. Actualmente el ex esposo le tiene otra pareja y los hijos no ven el problema de su estructuración y a mí algo me sigue costando para que la familia haga un apego y entienda a través de los años, ya ha pasado cerca de un año ya, a través de la psicoeducación, que su mamá tiene una patología mental, ha padecido de algo y todo lo que hizo fue a causa de los síntomas. Entonces, eso es el ejemplo de cómo una enfermedad mental puede desestructurar la familia, ¿no? Disgregar, generar si la familia no está educada o no tiene esa noción de lo que significa el paciente mental, puede generarse un problema posterior a la salida de la persona. Entonces es importante la dinámica de la familia. Por otra razón también, se dice que por ejemplo en la esquizofrenia, un 50% del éxito de un tratamiento está dado por la contención familiar. Otro 50% está dado porque uno elija el mejor psicofármaco, que uno elija el mejor tratamiento para ese paciente. Pero imagínense que solo es el 50% la parte científica, y el otro 50% del éxito del tratamiento de un paciente esquizofrénico es la parte social, la parte familiar. Ni el mejor antipsicótico sin una buena contención familiar no tiene éxito. Esa es la modalidad. En esta parte, pues, es obvio que tenemos que anotar todos los datos del examen físico. Los pacientes mentales tienen derecho a enfermarse, tienen derecho a tener taquicardia, tener una hipertensión arterial, tener una hiperglicemia, hipoglicemia, ser diabéticos, tener antecedentes traumáticos, reumatológicos, toda una serie de cosas que debemos registrar, ¿cierto? Entonces, para patología mental será la comorbilidad, la dificultad. Tener un paciente y saber muy bien el tratamiento de cualquier problema cardíaco, pónganse que son cirujanos, se dedican a la cirugía cardiotorácica. Cuando estaba estudiando yo quería ser cirujano cardiotorácico, quería entrar, resolver problemas complejos. Imagínense que tengan un paciente así y ustedes operan simplemente, pero el paciente tiene una comorbilidad con un problema, tiene una valvulopatía, pero tiene un retraso mental moderado. ¿Cómo creen que sea la recuperación? ¿Igual de fácil o más difícil que el paciente? Siempre y cuando ustedes entiendan que hay una dificultad de comprensión, de explicar las cosas, ¿no? Un paciente con déficit intelectual habrá que bajarse al nivel que tiene, pero no es un paciente fácil de manejar, ¿no? ni desde el preoperatorio, ni en la parte anestésica. Requiere una comprensión diferente, ¿no? del déficit. ¿Cómo están los hábitos? ¿No?
de los pacientes. Generalmente la mayor parte de los pacientes disminuyen, digamos, su ingesta de alimentos, sobre el caso de la bipolaridad, en el caso del consumo de sustancias, o en el caso de algunos problemas alimentarios como la bulimia y la anorexia, tienen algo relevante que anotar, ¿no? Algunos problemas crónicos, tanto por el consumo y de sustancias, por lo general las demencias, los periodos depresivos usan como bien disminución del hábito de la ingesta. En la conducta sexual, la mayor parte de los hábitos se disminuyen, tanto problemas depresivos, ansiosos, quizás disminuye la actividad sexual. ¿Dónde es que podría haber un aumento? Digamos en episodios maníacos, pacientes bipolares o en una desinhibición de pacientes con demencia, con atrofia frontal, podría haber una desinhibición del terreno sexual. A no ser pacientes esquizofrénicos puede darse, a no ser que el delirio tenga algo que ver con un aspecto sexual. Generalmente en los pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, la sexualidad se disminuye en general. A no ser que haya un hábito premórbido o el delirio mismo del paciente. Por ejemplo, hay un paciente esquizofrénico ahorita recluido, cuyo delirio, él está por abuso sexual y antecedente también de lo mismo, una menor. El delirio del paciente, según él, era que él tenía el poder de sacarle la enfermedad a una niña. No me acuerdo qué enfermedad tenía, pero a través de tocarle ciertas partes. No puedo decir qué, pero él decía que a través de tocarle a la niña podía extraer una enfermedad. Y algo más era parte de su delirio, no recuerdo. Y obviamente eso le generó una estadía anterior en la cárcel y ahora está nuevamente, ¿no? Obviamente con un pronóstico, ya que el contenido del delirio es ese, sexual, lamentablemente con mala contención familiar y no hay un apego al tratamiento bueno, entonces tiene un mal pronóstico por eso. Realmente el resto de los pacientes que eran por esquizofrénicos es un delirio de otro tipo. El sueño, duerme, no duerme, se despierta varias veces en la noche, a qué hora duerme y a qué hora se despierta, duerme en promedio, qué tiempo, 2, 3 horas, 4. Cuando dice que no duerme el paciente, que es un motivo frecuente de consulta, duerme poco, mucho. Realmente es poco, pero hay que ver a qué hora empieza a dormir y a qué hora se levanta. Una cosa importante, a qué hora se acuesta y a qué hora se duerme, puede ser un horario diferente. Me acuesto a las 10, doctor, pero a la 1 de la madrugada recién estoy durmiendo. Pues hay un lapso en que no duerme. Y me despierto a las 5, pues duerme 4 horas. ¿En el día está con sueño o no? También es bueno preguntar eso. En el tema del control de impulsos, si el paciente cuando le dicen algo que no le gusta se frustra con facilidad, se niega, tira las cosas, cambia de humor fácilmente, recibe malas noticias o cuando le piden que haga cosas que a él no le gusta, se frustra con facilidad o reacciona de forma brusca. A eso se refiere esa necesidad. El examen psíquico tampoco es que lo voy a desarrollar, porque esto es parte de la materia de psicopatología. Ustedes lo han visto con la doctora de Barba, con el docente que les he tocado. Han visto todo lo que es aspecto, actitud, conducta, lo que es el afecto, luego la cognición básica, donde está la conciencia, atención, atención, memoria, senso, percepción, y la cognición superior, donde está pensamiento, lenguaje, inteligencia, capacidad de juicio y conciencia de enfermedad, que aquí está logrado como un insight. Ahora, aquí voy a hacer solamente voy a detener en algo importante. La conciencia es una función mental básica o superior. Los que han sido mis alumnos. Básica, ¿verdad? Porque les decía, en psicopatología habitualmente se confunde la capacidad de juicio, que es para hacerlos más fácil, el Pepito Grillo de Pinocho, quien les dice que está bien o que está mal. Ahí en el cuento de Pinocho se le conoce a ese animalito como la conciencia, ¿no? Eso en psicopatología
no es así. La conciencia solo la entendemos como la capacidad de percibir estímulos externos, ¿no? De experimentar cosas, la apertura de la mente hacia el mundo exterior y obviamente hacia estímulos internos. Pero ¿a qué llamamos la capacidad de decidir entre lo que está bien y está mal? Ya no le decimos conciencia, sino le decimos capacidad de juicio, y esto es una función superior, siendo que la conciencia es una parte importante de la cognición básica, sobre la que se sustenta toda la función mental. La conciencia es una función, ahí como la primera parte de la primera fila de los ladrillos cuando construyen, ahí está, conciencia en primer lugar. Y después del examen mental está el diagnóstico. ¿Me he saltado algo en la historia clínica? ¿O está todo? Nada positivo. ¿Me salté? No, nada positivo. Puede conversar primero sobre Esto lo han visto ambas en psicopatología. ese insight que es. Es conciencia de enfermedad. Insight es la capacidad de verse, de reconocer que algo tiene una mal. ¿Conciencia de enfermedad? Conciencia de enfermedad es otra forma ¿Y de. el examen puede poner así o tiene que ser ese nombre? Las dos. Buena pregunta. ¿Qué es insight? Doctor. ¿Qué es la capacidad de verse a sí mismo, ¿no? Conciencia de enfermedad. Una pregunta para atrás, volviendo, que me quedé pensando. Por ejemplo, en antecedentes personales no patológicos, los perinatales, un embarazo no deseado puede inducir a que el niño tenga trastorno mental. Es algo más, les había dicho la anterior clase, les dije que hay una dualidad original. Hay factores orgánicos. ¿Y a qué se refería la dualidad original? Estamos repasando la anterior teórica. Y había factores que medioambientales, que antes se atribuían, ¿no? A factores mágicos religiosos. Ahí entra lo del embarazo. Factores medioambientales, que sea la influencia de la sociedad, que el que sea un embarazo no deseado puede afectar indirectamente, porque en la psiquis, en el desarrollo psíquico del recién nacido, en edades de la infancia, el niño puede absorber cierta parte de ese que no sea algo deseado. Por ejemplo, que el niño no conozca al padre, de dónde vino, que sea el fruto de un abuso sexual, una razón, digamos. Un factor medioambiental, no biológico, no directamente biológico. ¿Tiene algún tipo para nosotros identificarnos cuándo es una área cognitiva superior? O sea, algún modo de nosotros pensarmos que diferencie de los otros. Claro, las funciones mentales mentales superiores son derivadas al desarrollo del neocórtex. Eso ya lo han visto en neurofisiología, o sea, en biología también lo ven. Tiene que ver con las capacidades que nos diferencian del ser humano: la comunicación, la abstracción, pues está el lenguaje, la inteligencia y el pensamiento, ¿no? El pensamiento, como esto lo llevamos en psicología, como una forma de representar aquello que hablamos y decimos a través de simbología, que los animales no lo podrían hacer. Cosas inherentes al ser. Inherentes al ser humano solamente, que nos diferencian del resto de los seres. Esa es la función, las funciones superiores. Por ejemplo, en la conciencia, ¿no? La capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Eso tiene que ver con la moralidad también, ¿no? Sí. No sé si han visto que los perros tienen relaciones entre diferentes, consanguíneas. Hay relaciones consanguíneas en los animales. Los perros pueden procrear con madres, etc. Eso no podemos hacerlo los seres humanos. ¿Por qué, Pedro? ¿Por un bloqueo biológico? No. ¿Por qué?
por la sociedad está establecido así, en este lado, pero en otro lado del mundo está todo normal. ¿En qué parte? Por ejemplo, en lugares donde, por ejemplo aquí, digamos, nosotros diríamos, un hombre puede tener una mujer, no puede tener más para la sociedad, Exacto. pero los musulmanes pueden tener muchas mujeres. Exacto. Y eso está normal. Entonces la moralidad dependería de dónde estás. Sí. Entonces la capacidad de juicio, capacidad de toma de decisiones basadas en la realidad, que eso nomás es la definición de esto, también está sujeta a temas culturales, antropológicos, y ahí entra la moralidad. Son preceptos morales los que nos permiten o no hacer ciertas cosas. Pero es las funciones mentales superiores que nos distinguen, nos permiten elegir, hacer abstracción de eso y poder elegir entre una opción u otra. Bueno, vamos a entrar al diagnóstico. Por si acaso hay corrientes, ya, esto es importante que lo pregunten porque su compañera lo traten así, toquemos esa parte, porque resulta ser que a veces la psiquiatría se confunde con problemas morales. Filosofía. ¿Ya? Y cuando la psiquiatría, les he dicho al principio, ¿de qué trata la psiquiatría? Las enfermedades. Solo enfermedades. Entendemos que cuando decimos enfermedad hay una parte física que adolece de algo. ¿Cuál es el centro físico de donde proviene el comportamiento y la psiquis? El cerebro. Hablamos que un cerebro que está compuesto de neuronas, sinapsis, sustancia y sustancia blanca, tiene alguna función, o sea, algo en su función que no está acorde con lo que conocemos como normalidad. Incluso sea que anatómicamente el cerebro sea normal, incluso hasta fisiológicamente, pero sea simplemente algún tipo de hipersensibilidad de algún receptor pre- o postsináptico de algún neurotransmisor que esté generando algún proceso cíclico, recidivante y que genera algún problema, digamos, tipo ansioso, depresivo, o algún proceso mayor todavía. Buscamos eso. ¿Por qué digo eso? Porque a veces se puede llegar a entender que un problema de tipo conductual, yo por ejemplo veo psicopatía. La psicopatía no está entendida, no está dentro del rango de lo que es lo patológico. Las psicopatías que yo veo igual porque trabajo en una cárcel, no están dentro del rango de lo que abarca la psiquiatría como tal. Puede ser que consiga un paciente psicópata bipolar, veo eso, pero trato la bipolaridad. La psicopatía no es tratable, no es un problema patológico, no es una patología, es una condición, una estructura psíquica además. Y ahí tiene que ver la parte medioambiental, a veces, por ejemplo, lo que es la histeria. Existe la histeria masculina y la histeria femenina también. Los Conflictos de crisis de personalidad. distorsiones patológicas, digamos que dentro de una sociedad que son sistémicas, debido a factores ambientales de conducta, por ejemplo, una sociedad que tiene el costumbre de asesinar bebés por nacer con alguna deformidad o algo así. Tener como normalidad aquel tipo de comportamiento sería algo patológico o sería más cultural que patológico. ¿Qué parte? Esa parte no te entendí. Tener hijos que nazcan. Por ejemplo, en las conductas de las culturas más antiguas, ¿no? Cuando un niño nacía, por ejemplo, ciego, entonces lo echaban de un peñasco, de una montaña, ¿no? O sea, y para aquella sociedad se lo veía como normal. Entonces, lo que yo quiero entender es si ese tipo de conducta puede ser considerado patológico o cultural meramente. Moralmente no permitido, moralmente ilegalmente también tiene una significancia legal y moral. ¿Ven? En algunas culturas quizás no, dependiendo de la cultura, pero no es patológico, a no ser, por ejemplo, que te voy a poner el ejemplo. Yo tengo una paciente, y el otro, tengo una paciente que está por infanticidio. Es una privada de libertad, le vamos a poner el nombre correcto. Es una reclusa que está por infanticidio. Resulta que
tiene reacciones bruscas, baja tolerancia a la frustración, se pelea continuamente con sus compañeras en el penal y me llaman a mí como psiquiatra. Yo le examino y establezco que tiene pensamiento concreto, tiene todo clínicamente para un grado de retraso mental. Retraso en desarrollo psicomotor, mal rendimiento escolar, un retraso mental entre leve a moderado, calculando. Hay que hacer una prueba del coeficiente intelectual seguramente en un momento para establecer exactamente dónde está, pero sí hay un déficit intelectual. Mal control de impulsos. La forma en que la mató a su bebé fue en un momento de frustración, tenía no sé si meses o años, en el baño, golpeó tan fuerte que bueno, el bebé ya no tuvo hemorragia interna y la llevó al hospital. Se embarazó de nuevo en el penal y aquí le quitaron el bebé, la justicia la tiene un hogar, la defensoría se lo quitó, se volvió a embarazar creo que 2 veces. Uno de sus hijos, por lo menos creo que uno que sigue vivo está afuera, vive con alguien más. Y después del año pasado hizo un brote psicótico. La tuve que tratar por eso, la tuve que tratar por mal control de impulsos. Entonces ya no hay un contexto de moralidad ahí. Distinto a otra paciente que está por infanticidio, que mató a 2 de sus hijos, que tiene autolesiones persistentes, pero no ha matado, digamos, en un contexto de psicosis. Entonces no es una enfermedad. Distinto a otra paciente que está por demencia, que ha matado bajo un flujo de ideas delirantes con una demencia a su hija con discapacidad. Su hija tiene unos 8 o 10 años. Le intentó matar a su otra hija también con discapacidad, pero no lo logró. La otra hija sobrevivió y hasta ahí eso fue un caso que salió en los medios, etc. Y la gente pues la juzgó, los vecinos la querían golpear, todo. Pero al final se dieron cuenta que tenía un problema mental, sí, se le hizo una resonancia magnética y tenía una amiotrofia, ¿no? Una reducción, un proceso degenerativo a nivel cerebral y síntomas psicóticos que los puede percibir. Yo actualmente es en tratamiento, está sentenciada a 30 años sin derecho a indulto y recibe tratamiento psiquiátrico dentro de la cárcel. Doctor, y en ese caso, en las reclusas, mujeres que tienen casos de infanticidio, ¿no se las puede ligar para que no sigan teniendo hijos? Otro concepto que es interesante. Mucho tiempo atrás en la historia de la psiquiatría se preconizaba la esterilización de pacientes mentales. ¿Ya? Se preconizó, de hecho se lo hacía. ¿Ya? En la historia de la psiquiatría está que por lo menos a principios del siglo XX se hacía eso de forma sistemática. Mirad en la época de la Segunda Guerra Mundial, en que los alemanes querían solamente purificar la raza. ¿Qué crees que hacían con las personas alemanas con algún problema de retraso mental, problemas psiquiátricos? Si con los judíos los alemanes de lo que hacían con sus propios pacientes con problemas mentales, se esterilizaban mínimamente, por no decir que hacían otras cosas peores, ¿no? Entonces, seguro que sí, obviamente hoy en día las legislaciones a nivel mundial, digamos, en cada país, la mayor parte tiene una legislación de salud mental, se prohíbe la esterilización de pacientes mentales a no ser que haya una voluntariedad. Imagínate que las leyes actualmente preconizan que debe haber una voluntariedad de que el paciente reciba tratamiento, se debe firmar un consentimiento de que quiere recibir tratamiento psiquiátrico, si no, no lo puede recibir y el psiquiatra no podría darle tratamiento, a no ser que firme el paciente o un familiar mínimamente. O finalmente, en ausencia del familiar y el paciente, el juez debe firmar de que autoriza que el paciente reciba tratamiento, porque si no, el paciente puede recibir y hacerse daño. Mucho más, ¿no? Para esterilizar a un paciente sin su voluntad, no se puede. Aquí, te cuento algo, no existe ley de salud mental. Entonces, teóricamente, todo lo que no está legislado está permitido. Teóricamente, por lo menos se podría hacer eso, aún hasta que salga, porque sí se está enfrentando el proyecto de ley en el órgano legislativo, el proyecto de salud mental. No, lo más para salvaguardar el futuro de los niños que vienen y no se sabe a dónde. Pero aún así, en este caso, doctor, como se trata de una violación de derecho humano, aunque no tenga legislación. Eso sí está legislado, ¿no? El aborto. Aunque no tenga. En casos de abuso en Bolivia sí está. El Tratado Internacional tiene fuerza de ley. Sí está permitido el aborto. Bueno,
¿Qué se nota en el diagnóstico principal? Y bueno, es importante lo que preguntaba su compañero, algunos temas, por ejemplo, la psicopatía no está dentro de las estructuras psiquiátricas como enfermedad. Entonces nunca podríamos psicopatía, aquí jamás entraría en ningún diagnóstico psiquiátrico de la psicopatía. Es una especie de estructura psíquica transdiagnóstica, o sea, puede haber un psicópata esquizofrénico, puede haber un psicópata bipolar, puede haber un psicópata ansiodepresivo, etc. Incluso con retraso, de hecho sí los hay, pero no se anota eso. ¿Saber dónde coincidiría la psicopatía en pacientes que hacen esas cosas? En el trastorno antisocial o disocial de personalidad, que va en el eje 2. ¿Qué se anota en el eje 1? Vamos por orden. En el eje 1 se anota el diagnóstico psiquiátrico principal, lo que ustedes quieran, de todo lo que está hablando. Trastorno orgánico cerebral, donde están las demencias, esquizofrenia, bipolaridad, ansiedad, depresión, consumo de sustancias, hipocondriasis, todo eso va en el eje 1. Es el diagnóstico psiquiátrico principal. Generalmente el eje 2 es algo más que se deja para la especialidad, es algo más que tiene que ver con tipos de personalidad, trastornos de personalidad, si es que hubiera. En mi caso, por ejemplo, que yo trabajo en la cárcel, ¿cuál es el trastorno de personalidad con el que yo me toparé frecuentemente? ¿Qué? ¿En qué trastorno de personalidad? No. Evitativo. ¿Qué trastorno de personalidad será el más frecuente en una cárcel? Evitativo. Evitativo. Por un punto. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Cómo te llamas? Ricardo Aguilar. Luego me buscas. ¿Tu nombre? Aquí está. Primero. Ah, Pásame la lista porque yo no me anoté. Antisocial será lo más frecuente. El trastorno antisocial de personalidad será el trastorno más frecuente que, bueno, en mi caso yo veré pues, en la cárcel. Si hay un déficit intelectual se anota en el eje 2. En el eje 3 es todo lo que ustedes saben por medicina, un diagnóstico biológico, orgánico. ¿No? Si el paciente está con resfrío, un puñero, está policontruso o está con COVID, todo se anota eso. Esta lista es antigua, doctor. Del año pasado. Ajá. Son ustedes el grupo D, ¿no? No ha pasado. ¿No han pasado lista? ¿En la anterior vez hicieron lista de asistencia? Esa es. Esa es. Es de la anterior clase la lista. Por eso es la anterior clase. ¿Por qué Ay, estás está aquí? bien. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿te colocaste una? Sí. Sobre esa misma lista, como van a tener hasta que leer la lista. Ricardo Aguilar. Entonces en el eje 3 va toda la parte orgánica, ¿ya? Ahí se pone. En el eje 4, por si acaso, si usted tiene un paciente con por diagnóstico por resonancia magnética que está con un grado de atrofia cerebral, se coloca aquí en el eje 3. Y obviamente derivado de esa atrofia habrá una demencia. La demencia es un diagnóstico del eje 1. Pero aquí el diagnóstico morfológico del imagenológico, digamos, es del eje 3. Si hubiera una neurocisticercosis, neurosífilis, tuberculosis meningia, cualquier diagnóstico orgánico que pueda relacionarse al eje 1 se anota. O no, aunque no se relacione. Obesidad, hipertensión, diabetes, lo más común. Si es un antecedente, por ejemplo, de un traumatismo craneoencefálico, también se anota. Digamos, ha tenido un TEC hace 2 años y ha sido grave, está en terapia intensiva, ha sido un golpe con hundimiento, le han hecho una trabetomía descompresiva, una serie de procedimientos, o sea, un antecedente de TEC grave hace 2 años. El eje 4 es un diagnóstico de la situación social, familiar del paciente. También es importante, les he dicho, porque es un factor pronóstico. Ustedes tienen aquí la posibilidad de poner que tiene buena contención familiar, si es papá, mamá, esposa, hijos que se hacen cargo del paciente y vive bien. Lo llevan a controles, se van a hacer cargo de todo lo que requiere el paciente, si es patología crónica.
O sea, es el paciente mismo que es funcional, se trabaja, se sostiene y va a poder llevar bien su vida. Como familiograma, ¿no? Sí, pero lo notamos en literal, como un diagnóstico. De hecho, por si acaso, cada uno de estos en el CIE-10 tiene un código. Hay un código para diagnósticos sociales y familiares, por ejemplo. Pacientes con problemas en situación de calle. Un código tienen el CIE-10 para ese diagnóstico. Un código, pero aquí igual, esquizofrenia, F20. Ustedes van a ver en la historia clínica hay códigos que se corresponden al CIE-10. Aquí igual, los trastornos de personalidad son F60, los trastornos mentales son F70. Aquí la patología orgánica también tiene un código y el diagnóstico social y familiar también. Si es paciente que es traído en situación de calle, que vive en un hogar, vive solo, todos los años. El eje 5 es una escala numérica que va del 1 al 100. Quienes puntúan mayor al 100 es que tienen mayor adaptación, o sea, están funcionalmente bien, los más cercanos al 100. Y mientras más cercano al 0 estén, quiere decir que están menor adaptados. Por eso se llama adaptación global, que obviamente no se adaptan a su vida, familiar, de ninguna manera. Son un riesgo, incluso para sí mismos y para otras personas, si están más cercanas al 0. Para eso tenemos una descripción teórica de cada uno de los puntos. En realidad, pues, si bien no es que cada punto tiene una descripción, sino que es de 10 en 10. Si se fijan, del 91 al 100 tiene una descripción. Todos nosotros somos funcionales y estaríamos del 90 al 100 o del 81 al 90. Miren, del 81 al 90 síntomas ausentes o mínimos, ligera ansiedad antes de un examen. Estamos muy ahí. leves. Estamos ahí. Estamos entre el 81 al 100. A partir de aquí quizás podrían haber ya problemas que requieran algún tipo de atención psicológica o psiquiátrica, del 71 al 80, que sí existen síntomas pero son transitorios, solo son reacciones esperables ante agentes estresantes psicosociales, digamos una fobia social, ya pueden ver aquí. Y les puedo decir que a partir del 70 para abajo puede ser que ya requieran algún tipo de atención psiquiátrica, que no requieran más que controles, continuos por psicología o psiquiatría. A partir del 50 sí pueden requerir, perdón, del 60 para abajo pueden requerir ya atención psiquiátrica que no requiera necesariamente internación o que sea relativa. Algunos pacientes con puntual del 60 para abajo pueden requerir ya una internación o no. O sea, es opcional. Por ejemplo, un problema depresivo que ya la paciente empieza a dejar de comer, hay una descompensación orgánica, requiere algún tipo de atención, no solamente psiquiátrica, sino médica, tal vez poner un suero, vitaminas, quizás que tenga que estar en observación en una clínica. Quizás que está por una anorexia o bulimia que está presentando una descompensación por electrolitos, requiere algún tipo de atención, puntúa por ahí. 41, 30, a partir de aquí ya requiere atención e internación psiquiátrica. Hasta aquí, hasta el 20 es relativa y hasta aquí del 20 para abajo sí o sí requiere atención psiquiátrica urgente, inmediata, no puede optarse por otra cosa que no sea internación, contención física, mecánica, farmacológica. Hay un grave peligro de lesión a sí mismo o a otros, pacientes psicóticos, maníacos, y que pueden ser un riesgo para sí mismos. Por ejemplo, y ustedes me van a dar una idea y así puede ser que les pregunten en el examen. Un paciente que dice que se va a matar, pero no tiene el antecedente de haber intentado matarse nunca. Lo que sí tiene, bueno, es una paciente mujer de 30 años que tiene múltiples cicatrices en el brazo. Ninguna es profunda, pura cicatriz esqueloide en ambos brazos, incluso en ambas piernas. Dice que se va a matar. Recientemente se ha cortado el brazo aquí y viene por derivada, digamos, su mamá dice que se ha intentado matarlas. Pero entonces ven las cicatrices y hablan con la paciente y dice, ella sí, yo quisiera morirme, pero ¿tienes alguna razón por la que quisieras seguir viviendo? Sí, tengo 2 hijos y estoy así desde que mi pareja me dejó, tengo crisis, no paro de llorar, cambio de humor, me enojo con facilidad y últimamente no estoy yendo a trabajar. Has estado triste, sin ganas de hacer cosas, no trato de reponerme lo más que puedo, pero a veces no, colapso y me hago marcas en el brazo.
¿Dónde creen que puntúan? ¿Del 10 al 20, del 30 al 40, del 70 al 80? Del 40 al 31. ¿Qué? Del 40 al 31. Del 31 al 40. ¿Vale? ¿Qué dice? Alteración de la verificación de la realidad, de la comunicación. Dice alteración importante en varias áreas como el trabajo escolar, las relaciones familiares, el juicio, pensamiento o el estado de ánimo. No significa que tenga que haber depresión ni nada, sino que el problema sea ansioso, depresivo, problema conductual, problema de pensamiento, o cualquier otro problema, incluso de memoria, un paciente con demencia, digamos, ¿no? Que simplemente no se acuerda. ¿Qué grado de disfuncionalidad le genera? Por eso es que puntúa así, sí, es el 31. Puede ser, pero la puntuación, puede ser que yo les ponga eso en un examen, les ponga el caso clínico y ustedes me tengan que puntuar. ¿Dónde creen que puntúa en la escala de actuación humana? Eso es para que ustedes sepan por qué en las historias clínicas de psiquiatría se puntúa y qué significa ese número. Para eso les. Y lo van a ver en la práctica. Mañana los espero, jóvenes, en prácticas. Ya los que les toca. Mañana ahora, todo por WhatsApp, todos tienen la obligación de estar en el grupo de WhatsApp, que a través de eso vamos a